Genética de poblaciones, ley de Hardy-Weinberg. La ley de Hardy-Weinberg nos indica que en una población suficientemente grande como para estudiarla, la cual van a surgir apareamientos al azar, o al menos se considera que los apareamientos son al azar. Es decir, no sabemos quién se va a cruzar con quién para producir una nueva generación de descendientes, y en esa población que ya se ha pareado no debe estar sometida a un fenómeno de mutación, selección o migración. Una vez que esto ocurra, pues las frecuencias génicas o alélicas y las frecuencias genotípicas, una vez aplicada esta ley de Hardy-Weinberg, se van a mantener constantes. Es decir, estas frecuencias, generación tras generación, se van a mantener constantes, siempre y cuando se haya alcanzado ese equilibrio génico en los locis autosómicos tras una generación. Esta población, al ser estudiada a través de esta ley de Hardy-Weinberg, nosotros obviamente tiene que esa población no estar sometida a ese fenómeno de mutación y selección para que se cumpla como tal. Nosotros hablamos de un equilibrio génico cuando esa población que no tiene ni fenómeno de mutación ni tampoco de migración, lo vamos a estudiar con la ley de Hardy-Weinberg, que es una ley matemática, en la cual nosotros vamos a estudiar en una poza génica. La poza génica nosotros la vamos a delimitar, o vamos a hablar de poza génica de esa población, y en esa población nosotros tenemos a un cierto porcentaje de alelos dominantes y un cierto porcentaje de alelos recesivos. Los alelos dominantes y recesivos hablamos solamente como alelos, y la suma de esos porcentajes de alelos dominantes y recesivos es lo que nos va a determinar la frecuencia alélica. Cada una de estas son frecuencias alélicas independientes. La frecuencia del alelo dominante y la frecuencia del alelo recesivo. La frecuencia del alelo dominante con el alelo recesivo, la suma nos tiene que dar el 100%, porque cuando hablamos de un solo gen, pues ese gen solamente se puede encontrar en esas dos formas. Entonces, la frecuencia alélica se refiere a los porcentajes o las proporciones de alelos dominantes y recesivos, sin importar si están con forma de homocigosis o heterocigosis. Eso es posterior. En esa poza génica, es decir, en esa población, y en esa población que se va a parear de manera al azar, nosotros, bueno, se hace una cruza, y entonces la cruza es una cruza general en la cual en una población los machos van a tener alelos dominantes y alelos recesivos en una cierta proporción, las hembras van a tener su proporción de alelos dominantes y de alelos recesivos, y al hacer la cruza nosotros vamos a obtener una proporción de homocigotos, una proporción de heterocigotos en la siguiente generación y una proporción de homocigotos recesivos. Entonces, en esa misma poza génica, nosotros vamos a tener distribuidos, aquí tengo mi poza génica, yo tengo distribuidos los alelos como dominantes y recesivos, pero después de un apareamiento al azar, nosotros vamos a tener que, de acuerdo a esta cruza, vamos a tener una cierta proporción de alelos, bueno, unidos como en homocigosis, va a haber homocigotos dominantes, una proporción de heterocigotos y una proporción de homocigotos recesivos, y la suma de esas proporciones me tiene que dar un 100%. Y a esto nosotros le vamos a dominar las frecuencias genotípicas. Entonces nosotros podemos calcular
las proporciones de los diferentes genotipos en una población. Y entonces esto nosotros nos va a poder determinar con esto en una población el porcentaje de sanos y enfermos. Entonces nosotros si aquí determinamos que el alelo dominante se le asigna la variable P y al alelo recesivo se le asigna la variable Q, entonces la suma de ambas variables será 1. 1 nos va a representar el 100% de la frecuencia de los alelos. Entonces, de acuerdo a la ley de Hardy-Weinberg, la suma de P más Q, es decir, la suma de las proporciones de los dominantes y los alelos recesivos, será igual a 1. Lo mismo ocurre con las frecuencias genotípicas, pero para entender lo que está sucediendo, nosotros vamos a analizar nuestro cuadro de Punnett. Entonces nosotros en nuestro cuadro de Punnett vamos a ir asignando los valores de P y Q de acuerdo a lo que nosotros tenemos aquí en la representación de las frecuencias alélicas en nuestra posa génica, y entonces anotamos aquí las P's, que son las que nos indican el aleso dominante tanto para los machos como para las hembras, el valor de Q tanto para machos como para hembras, y entonces nosotros lo que vamos a ir haciendo es una cruza, y lo que vamos a hacer es ir multiplicando lo que sería en una matrices matemáticas. Entonces, si yo multiplico la P por la P, que es lo que se hace aquí el cruce, para tener los heterocigotos, entonces el valor matemático que yo voy a tener para las frecuencias de los alelos será P cuadrada. P por P, P cuadrada. Si yo multiplico P por Q para tener la primer par de heterocigotos, nosotros vamos a tener que el valor para los heterocigotos será P cuadrada. Posteriormente aquí los heterocigotos P por Q va a ser PQ, y por último Q por Q será entonces aquí para los homocigotos recesivos Q cuadrada. Entonces los homocigotos dominantes tienen un valor de P cuadrada. Los heterocigotos van a tener un valor hay que sumar, entonces es de 2 veces PQ. Y por último, los homocigotos recesivos van a tener un valor de Q cuadrada. Entonces, en las frecuencias genotípicas van a estar representadas los homocigotos dominantes o las frecuencias de los homocigotos dominantes por la variable P cuadrada, los heterocigotos por la variable 2PQ y por el valor de 2PQ, y el porcentaje de alelos recesivos por el valor de Q cuadrada, y esto nos va a dar la suma, el valor de 1. Entonces, para la ley de Hardy-Weinberg, en un equilibrio génico, nosotros tenemos que P cuadrada más 2PQ más Q cuadrada es igual a 1. Esta ecuación les debe resultar familiar, ya que es el equivalente al trinomio cuadrado perfecto. Para ejemplificar, vamos a suponer que nosotros conocemos el valor de P. Y entonces, en donde el valor de P es igual a por ejemplo, 0.3. Entonces, por tanto, si P más Q vale 1 y Q, entonces para que esto valga 1, Q debe valer 0.7. Entonces, para mi población, en la cual yo solamente conozco esos valores, el valor de P va a ser para los alelos dominantes, la frecuencia de los alelos dominantes va a ser 0.3 de manera indiscriminada si son hombres o si son mujeres. Y el valor de Q
es igual a 0.7. Entonces nosotros aquí, en nuestro cuadro de Punnett, en el cual nosotros conocemos ya el valor de frecuencias alélicas y frecuencias genotípicas, vamos a calcular estas frecuencias genotípicas. Entonces lo que vamos a hacer es multiplicar 0.3 por 0.3 para tener el valor de P cuadrada. Entonces nos va a dar 0.09. ¿Sí? El valor después de PQ es 0.7 por 0.3 y entonces nuestro resultado es 0.21. Luego otra vez 0.7 por 0.3, 0.21 y finalmente 0.7 por 0.7, 0.49. Entonces el valor de las frecuencias genotípicas P cuadrada, o sea, es la frecuencia de los alelos dominantes, va a ser igual a 0.09. Igual a 0.09. La frecuencia de los heterocigotos es igual a la suma de los resultados que nos dio en ambas casillas, es decir, entonces va a ser 0.42, 2pq es igual a 0.42. Y finalmente q cuadrada, su valor va a ser igual de 0.49. Entonces, si nosotros sumamos estos resultados, nosotros tendríamos aquí que la suma de esto es igual a 1, o sea, el 100%. Esto quiere decir que en esa población yo tengo alelos dominantes en un 30% en mi población, sin importar si esos dominantes están como homocigotos o heterocigotos. Que yo tengo alelos recesivos en esta población en un 70%, y también sin importar si está como en el heterocigoto, en el genotipo heterocigoto o en el homocigoto recesivo. Asimismo, en mi frecuencia genotípica me está diciendo a través de la ley de Hardy-Weinberg que el 9% de mi población es homocigota dominante, el 42% de mi población es heterocigota y el 49% de mi población es homocigota recesiva. Así, entonces, de esta manera nosotros podemos calcular frecuencias genotípicas, frecuencias alélicas y finalmente nosotros podemos calcular frecuencias fenotípicas en una población. Es decir, calcular la diferencia de sanos y enfermos para una característica de una enfermedad autosómica, ya sea dominante o recesiva, de acuerdo al patrón. Y entonces, ¿de qué me sirve a los médicos, de qué les sirve conocer la proporción de sanos y enfermos en esta población, en la próxima generación y en la que sigue y en las posteriores? Pues la respuesta es muy simple: saber cuántos enfermos de una enfermedad de tipo autosómico, ya sea dominante o recesivo, nos va a servir para poder calcular la cantidad de medicamentos que me voy a gastar para esa enfermedad, la cantidad de tratamientos que se van a dar, la cantidad inclusive de pacientes que vamos a estar revisando. Para eso es que sirve. Posteriormente, bueno, vamos a hacer un ejercicio de cómo nosotros vamos a ir calculando las frecuencias alélicas y génicas o genotípicas y fenotípicas en una población, sin tener, por ejemplo, en el ejemplo anterior se les dio la frecuencia alélica, una frecuencia alélica. ¿Qué pasaría si nosotros no tuviésemos la frecuencia alélica y lo único que yo tuviera es, por ejemplo, bueno, en este caso algo distinto, las frecuencias alélicas, pero divididas, frecuencia alélica del alelo dominante de machos y la frecuencia alélica, o sea, los valores de P, pero en hembras? Entonces, ¿cómo le hago cuando yo tengo
distribuidos estos datos. Entonces volvemos otra vez a nuestro cuadrito Punnett. Cabe destacar que nosotros lo podemos calcular por cuadro Punnett o lo podemos calcular por forma, pero en este caso cuando nosotros tenemos P de machos y P de hembras distribuidos separado, es mejor hacer una cruza en los árboles, pues de esta manera me sale mucho más fácil el resultado. Entonces, recuerden en la parte superior, nosotros vamos a poner los valores para machos en la parte lateral. Entonces, aquí vamos a poner el valor de P de machos, porque estamos hablando que esta es la frecuencia para machos. Y entonces, ¿cómo yo obtengo el valor de Q? Es muy simple. Si yo no tengo los valores de Q, recuerden que P más Q nos debe de dar 1. Entonces, si el valor de P que vale 0.45, el valor de Q vale 0.55 y si nosotros hacemos la suma debe ser 1. Asimismo, aplicamos lo mismo para las hembras. Entonces, tengo aquí que el valor de P vale 0.37 de acuerdo a los datos que aquí yo tengo y el valor de Q, por tanto, vale 0.63. Entonces, aplicamos la fórmula, multiplicamos nuestros valores y entonces yo voy llenando 0.45 por 0.37 me va a dar 0.1665. 0.55 por 0.37, este es el valor que obtenemos y así vamos llenando haciendo las multiplicaciones cruzadas y de esta forma nosotros calculamos nuestras frecuencias genotípicas. Entonces, la frecuencia del genotipo homocigoto dominante está dado por P cuadrada y es el valor que yo tengo aquí. Entonces es 0.1685, que es un equivalente al 16.65%. Es decir, el porcentaje de personas homocigotas en esa población y de ahí en adelante, siempre y cuando no exista el fenómeno de mutación y un fenómeno de migración, entonces nosotros vamos a tener que en esa población siempre vamos a tener un 16.65% de personas homocigotas. Posteriormente, para los heterocigotos, que es el valor de 2PQ, sumamos los valores que nos dieron aquí en nuestro cuadro y el valor obtenido fue 48.70, que es el equivalente al 48.70% para los heterocigotos. Y finalmente los homocigotos recesivos que están dados por Q cuadrada, pues es el valor que obtenemos aquí en nuestro cuadro de Punnett, que es el de 0.3465, o sea, el 34.65% representan a los homocigotos recesivos. Entonces, de aquí nosotros podemos calcular nuestra proporción de sanos y enfermos partiendo únicamente de las frecuencias alélicas dominantes para machos y para hembras. Y entonces, por ejemplo, si nosotros estamos hablando que una enfermedad autosómica dominante, por ejemplo, la hipercolesterolemia, pero puede ser cualquier otra enfermedad dominante, entonces yo tengo que mis sanos que están siendo representados por los homocigotos recesivos, porque mi enfermedad es dominante, tengo un 34.65% de personas sanas, de acuerdo con esta proporción inicial que yo tengo desde un principio. Mientras que mis enfermos tengo un 65.35, ya que los enfermos tienen un alelo dominante de acuerdo a la enfermedad. Por el otro lado, para las enfermedades autosómicas recesivas, por ejemplo, la fenilcetonuria, los valores se invierten, donde tengo un 34.65% de enfermos, que son los que tienen los alelos homocigotos, los tienen homocigosis, y los sanos serán del 65.35% para aquellos que tengan un alelo dominante. Otro ejemplo es, por ejemplo, vamos a hacer un cálculo diferente, pero ahora vamos a partir de número de personas. Y ya no con los valores de las frecuencias aléricas, sino directamente con el valor de las personas. Entonces, yo tengo que entonces
a partir de una población dada de sanos enfermos o de con la característica o sin la característica, podemos nosotros hacer todos nuestros cálculos, tanto de las frecuencias alélicas como de las frecuencias genotípicas. Entonces, yo aquí tengo que en esta población de personas RH positivos y RH negativos, tengo que de RH positivos tengo 2.731, mientras que de RH negativos tengo 63 personas. Entonces, de todas estas personas, las RH positivas tienen el genotipo homocigoto dominante y heterocigoto, ya que el tener RH positivo está dado por una característica de homocigoto, perdón, de autosómica dominante. Y el RH negativo, pues corresponde a un genotipo de homocigosis recesiva. Por tanto, yéndonos a la fórmula de Hardy-Weinberg, tengo que los RH positivos están, la proporción de personas con RH positivos en esa población está representada por la suma de P cuadrada y 2PQ, mientras que los RH negativos están representados por la frecuencia de Q cuadrada. Entonces, yo estoy partiendo del número de personas, entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues calcular las frecuencias. Entonces, yo puedo ir despejando de ambas fórmulas de la ley de Hardy-Weinberg, que es P cuadrada más P más Q es igual a 1 y P cuadrada más 2PQ más Q cuadrada también es igual a 1. Entonces, aquí lo importante es que con estas fórmulas yo voy a obtener tanto las frecuencias genotípicas como las fenotípicas y las alélicas. Entonces, mi población total, si yo sumo estos valores, yo en mi población total tengo 293 personas. Ellas representan mi 100% en la población. Entonces, yo siempre o normalmente vamos a partir de la población aislada o de la población que me da, y es lo que yo siempre les digo. Tenemos que ordenar nuestras ideas, tenemos que entender estos valores. Esto es la parte del análisis de cómo yo voy a ir resolviendo mi ejercicio. Entonces, o cómo estoy resolviendo un problema, porque igual podría ser un problema de investigación o podría ser un problema de alguna enfermedad aplicada a lo que es la salud pública. Entonces, yo parto de aquí, voy a identificar cuál es la población de la cual yo puedo partir para hacer el análisis de mi situación. Entonces yo empiezo con este valor que es Q cuadrada, ya que sería un poco difícil despejar de esta fórmula. Yo difícilmente puedo despejar y empezar de aquí, no tengo aislado ni la P ni la Q. Entonces yo no empiezo con esta población, yo empiezo con los homocígotos recesivos que me representan a mis RH negativos. Entonces, yo digo que 63, aquí mi valor 63 personas, ¿a cuánto equiparle del porcentaje del 100% de mi población? Entonces, yo calculo mi X con una regla de 3 y tengo que estas 63 personas representan el 2.25% de la población. Y entonces, traslapándolo a lo que sería el valor de Q cuadrada, porque esto no es Q cuadrada, ya que Q no puede ser, Q cuadrada no puede ni Q, puede ser mayor al 1, tiene que ser un valor menor a 1, hay que dividirlo entre 100. Y entonces esto dividido entre 100, Q cuadrada entonces vale 0.0225. Entonces ya tengo el valor de Q cuadrada, ya tengo este valor. Entonces, ¿cómo yo calculo todos los demás valores? A partir de Q cuadrada es muy fácil. ¿Cómo yo calculo Q? Q, yo lo calculo sacando la raíz de Q cuadrada, son simplemente puras matemáticas. Y entonces el valor de Q es igual a la raíz de 0.0225
Entonces Q es equivalente a 0.15. Entonces ya tengo Q, ya tengo Q cuadrada, ya tengo este valor, ya tengo este. Entonces, ¿qué otro dato podemos tomar? Pues el valor más fácil de calcular en este momento es el valor de P. Entonces, P, ¿cómo yo la calculo? P lo voy a calcular utilizando esta fórmula, la vamos a despejar. Entonces, P es igual a 1 menos Q, que es igual a 1 menos el valor de Q, que es 0.15, lo pasamos para acá. Entonces, si yo resto, P es igual a 0.85. Entonces ya tengo un valor más, ya tengo P. Entonces ya tengo estos tres valores, ya tengo 1, 2 y 3 valores. Entonces, vamos nosotros a calcular, si ya tengo P, pues de P yo puedo calcular P cuadrada. Y entonces, pues como solo evaluando, poniendo al cuadrado el valor de P cuadrada es igual a 0.85, que es el valor que calculamos antes que era P. Lo elevamos al cuadrado y el valor que obtenemos es de 0.7225. Ya que tenemos P cuadrada, bueno, ya tenemos este valor, entonces ya el único valor que nos falta analizar es 2PQ para tener todos nuestros resultados. Entonces, nosotros tenemos que 2PQ, nada más hay que despejar, entonces es 2 por P, que P vale 0.85, por Q, que Q vale 0.15, entonces el valor de 2PQ es de 0.255. Entonces, ya que tenemos todos nuestros valores, vamos a contestar, vamos a dar respuesta a nuestro problema. Vamos a poner que nuestras frecuencias alélicas es igual es decir, el porcentaje de alelos dominantes que está dada por P es de 0.85. Entonces, P vale 0.85, es decir, la frecuencia de los alelos dominantes en una población está en 85%, mientras que la distribución de los alelos recesivos, que está determinada por Q, vale 0.15, es decir, en esa población yo tengo un 15% de alelos recesivos que están aquí en mis cálculos en esa población. Después tengo la frecuencia genotípica, que nosotros lo vamos a identificar de esta manera. La frecuencia de los alelos dominantes está dada por P cuadrada. Entonces, en este caso, P cuadrada yo la ubico aquí en mis cálculos. Entonces, P cuadrada vale 7225. Entonces, P cuadrada vale 72.25% de la población tiene su genotipo como homocigoto dominante. Como heterocigoto, que está dado por el alelo PQ, por el valor de PQ, vale ese valor 2.255, que lo tenemos aquí en esta parte de nuestros resultados, 0.255. Entonces estamos diciendo con este valor que el 25.50% de la población es heterocigoto y que en el caso de los homocigotos recesivos, que está dado por Q cuadrada, que es el primer valor que nosotros calculamos, tengo que vale Q cuadrada vale 0.0225. Es decir, que el 2.25% de la población presenta su genotipo en homocigosis recesiva. Y finalmente la frecuencia fenotípica, es decir, qué porcentaje de mi población tiene RH positivo y qué porcentaje de mi población va a tener RH negativo, es del 97.75% para los RH positivos, es decir, aquellos que de acuerdo al orden de información que yo tengo aquí al inicio,
¿sí? Las homocigotos más los heterocigotos son 97.75%, mientras que los homocigotos recesivos, es decir, los RH negativos, son únicamente el 2.25% de la población. Entonces, es bien importante que mientras no haya un fenómeno de mutación ni un fenómeno de migración, estos valores se mantienen generación tras generación.